Y el tema que vamos a tratar a continuación tiene que ver con la ley de Coulomb como tal finalmente, que es lo que se ha estado trabajando esta semana, pedacito a pedacito, ahora lo vamos a ver todo junto. Pero también vamos a ir introduciendo cómo se relaciona la ley de Coulomb o cualquier otra ley que tenga que ver una expresión de fuerza con las leyes de Newton de toda la vida. Y vamos a ver en lo que tiene que ver con la ley de Coulomb, que como calcula una fuerza, tenemos que recordar lo que hemos estado viendo, que es la fuerza, que es la medida de la interacción entre los componentes de un sistema. Entonces, en este caso, la ley de Coulomb nos va a permitir medir la interacción total sobre una carga debida a la presencia del resto de cargas que haya en una distribución discreta. En matemáticas se usa el término discreto para referirse a algo que está cuantizado, como hemos hablado, la carga está cuantizada, y lo que quiere decir es que no tiene todos los valores posibles, sino que están separadas como si fuesen puntos aislados de carga. Y en este sentido, la ley de Coulomb establece que la intensidad de la acción de una carga sobre otra es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia que las separa. La dirección entonces que va a tener esta acción se va a establecer por el vector de desplazamiento de la carga sobre la que estamos midiendo, haciendo ver que ésta se va a desplazar de donde ella está originalmente, de su posición original, hacia la posición de la otra, porque nosotros lo que vamos a estar asumiendo es que las demás cargas de la distribución, excepto la que nosotros estamos calculándole la fuerza sobre ella, todas las demás están fijas. Y otra cosa que tenemos que tener presente, que una cosa es la dirección, pero que a cada dirección corresponden dos sentidos. Entonces, la dirección nos las va a dar el vector de desplazamiento. Pero el sentido final de ese movimiento, es decir, saber definitivamente por dónde se va a mover, eso depende si existe atracción o repulsión. Pero eso lo podemos saber desde el instante 1 cuando se nos dice la distribución de carga y se nos dice si esa carga es positiva o negativa. Entonces, vamos a hablar de la expresión cuantitativa, es decir, ya hemos visto varios hechos cualitativos, por ejemplo, de describir por dónde se va a mover, pero sin llegar al detalle. Bueno, ahora sí nos toca entonces ver el detalle cuantitativo, es decir, poner las cantidades. En primer lugar, nosotros vamos a tener el caso de la más sencillo de aplicar la ley de Coulomb, que es cuando haya solamente dos cargas en la distribución, ¿sí? Entonces tenemos que aprender un poquito lo que es esta notación. En esta notación nosotros tenemos que leemos los subíndices de derecha a izquierda, es decir, yo digo la fuerza que la carga 2 hace sobre la carga 1, ¿ya? O la fuerza sobre la carga 1 debida a la carga 2. Tenemos que entender es que entonces la causante es la que aparece más a la derecha. Bien, esta expresión, como ya les decía, tiene el producto de las cargas. Aquí está el producto de las cargas, carga 1 y carga 2. Tiene la distancia de separación elevada al cuadrado. Aquí está el cuadrado de la distancia que separa esas dos cargas, ¿sí? Pero tiene además una constante de reacomodo, porque recuerde que las cargas son paquetes de carga, o sea, la carga está cuantizada y quiere decir que en el sistema natural, es decir, en la naturaleza, ya trabaja con números enteros simplemente. Pero hay un reacomodo para trabajar con la unidad internacional
y ese R como se le llama constante electrostática. ¿Y de dónde surge? ¿Verdad? Ella tiene el valor de 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre columpios cuadrados. Pero ¿de dónde surge ese valor? Pues ese valor surge de un factor de simetría esférica. Si nosotros pensamos que el espectro discreto corresponde a cargas puntuales, y no es necesariamente que sean como un punto, sino que su configuración o sus dimensiones son tan pequeñas en comparación con la distancia a la que se van a medir, que se comportan perfectamente como si fueran un punto. Nosotros tendríamos que cuando nosotros nos alejamos de un punto, lo que estamos generando en esa distancia es una esfera. Y recordemos que el área de la esfera, pues, tiene que ver con el factor 4pi, porque es 4pi por r al cuadrado. Entonces veremos que ese 9 por 10 a la 9 surge de una relación en una constante, como quien dice, de equiparación o de conversión del sistema de cargas naturales al sistema internacional. Y este valor hay que sabérselo, ¿sí? Bien. Y finalmente, la dirección del movimiento resultante. Y esta dirección de este movimiento resultante tenemos que tener cuidado, porque si se trata de una atracción, entonces es igual a la del vector de desplazamiento de la carga libre, que es sobre la cual estamos midiendo, porque todas las demás hemos planteado desde un principio, todas las demás están fijas. Y vamos a leer entonces el planteamiento del ejemplo. Dice el planteamiento del ejemplo: un ion sulfato, carga 2-, se encuentra ubicado en un plano en posición -3, -750 milímetros y tiene un ion aluminio 3+, ubicado en 1,-4, también en milímetros. Esos valores que vimos ahí son valores de posición, ¿verdad? La pregunta es que calculemos la fuerza que el ion aluminio ejerce sobre el ion sulfato, pero también la que el ion sulfato ejerce sobre el ion aluminio. Entonces, yo aconsejo resolver estos problemas en 4 pasos bien definidos y tienen que ver precisamente con la fórmula que hemos estado trabajando o que ya sabemos que es la fórmula con la que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Y lo primero sería determinar la intensidad de la fuerza. En física hablamos de intensidad, pero en matemáticas se puede hablar del módulo del vector fuerza. Y recordar que todos los módulos son siempre positivos. Así que si nos salen signos de las cargas, los vamos a ignorar olímpicamente. Simplemente no los vamos a considerar. Y bueno, solamente tener la precaución de haber convertido las cargas a coulombs. En este caso teníamos una carga del sulfato 2-, como estábamos trabajando valor absoluto, queda 2 por 1,6 por 10 a la -19 coulombios. Idénticamente con el ion aluminio, ahora la carga es de 3 veces la carga del electrón, pero el valor absoluto, o sea, sería 3 por 1,6 por 10 a la -19 coulombs, que queda siendo 4,80 por 10 a la -19 coulombs. Bueno, esto es simplemente una carpintería que ustedes deben recordar hacer. También que yo pudiera poner la carga ahí en múltiplos o submúltiplos de la unidad fundamental de coulombios, pudiera decir milicoulombios, pudiera decir microcoulombios, pudiera decir nanocoulombios, y entonces ustedes tienen que saber buscar en alguna tablita eso. Otra cosa entonces que, como estamos resolviendo la parte que tiene que ver con el módulo del vector, en este caso se llama la intensidad de la fuerza, va a ser el producto de K, perdón, por el producto de las cargas entre la distancia al cuadrado. Así que simplemente resolvemos eso y nos da allí que en ese caso
Ya tenemos las cargas, hace falta buscar el cuadrado de la distancia, para eso hay que buscar la distancia y para eso a su vez sacamos el vector desplazamiento, que consideraría que esa carga sobre la que vamos a estar haciendo el cálculo, que inicialmente es el sulfato, es la única que se puede mover, la otra está fija. Así es que entonces ella se mueve de donde ella está originalmente a donde está la otra. Entonces, restando eso, claro, como en este paso solo queremos distancia, no importa si restáramos en cualquier orden va a servir. Pero hay que tener la finura de tratar de hacerlo bien para los casos sucesivos, ¿verdad? Bien, el segundo paso de importancia también es determinar la naturaleza de la interacción, es decir, determinar si por esa distribución de carga, esas dos cargas de las que estamos hablando se atraen o se repelen. Sabemos que va a haber atracción en el caso de que las cargas tengan signos contrarios y de que va a haber repulsión en el caso de que tengan igual signo. Bueno, en el caso que nos ocupa, el ion sulfato tiene su carga negativa y el ion aluminio tiene su carga positiva y por lo tanto ahí va a haber una atracción. Este paso es muy sencillo, pero no se confunda. El hecho de que sea sencillo no implica que sea menos importante, porque este paso nos sirve para determinar si el vector unitario que indica el movimiento de la carga sobre el que medimos quedará con los signos en el orden tal cual como sale cuando calculamos el vector de desplazamiento o si eso vamos a tener que cambiarlo. En este caso queda igual porque es una atracción, ¿sí? Como queda una atracción, las cargas tienen la tendencia a acercarse, ¿verdad? Y por eso entonces el cálculo del vector desplazamiento unitario es exactamente igual al del desplazamiento sencillo, porque cuando definimos el desplazamiento sencillo decimos, bueno, yo voy a asumir que está ubicado justo aquí y se va a acercar al otro. El vector desplazamiento lo definimos como que se está acercando al otro, ¿verdad? Y eso va a pasar cuando haya una atracción, es decir, cuando los signos sean contrarios. El vector que nosotros ponemos en la fórmula se calcula a partir del vector desplazamiento. En el caso de que haya atracción, los signos quedan iguales. En el caso de que haya repulsión, los signos cambian. Pero, ¿cómo se calcula ese vector? Bueno, el vector desplazamiento unitario, debemos dividir el desplazamiento que se calculó en el paso 1 entre la distancia que también se calculó en el paso 1. El cálculo del desplazamiento se considera que solo se mueve el ion sulfato, porque cuando a mí me dicen calcule la fuerza sobre el ion sulfato, es que solo ese se va a poder mover porque nosotros estamos tratando un problema de electrostática, estamos asumiendo que todas las demás cargas de la distribución permanecen fijas. Así que cuando yo voy a calcular el ion desplazamiento, el vector desplazamiento, entonces yo pongo la posición del ion aluminio menos la posición del ion sulfato. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo en el ion sulfato. Eso significa que el que se va a mover va a ser el ion sulfato. Así que ese es el que va a tener trayectoria inicial y trayectoria final. Y por definición, el vector de desplazamiento es la resta de la posición final menos la posición inicial. Así que si la posición inicial va a ser la del sulfato, porque ese es el que se mueve y va a ir hacia donde está la otra carga,
que en este caso el aluminio. Por eso se resta la posición del aluminio de la posición del ion sulfato. Y ahí nos da el desplazamiento. Restar, recordemos, es simplemente cambiar el signo. Y a su vez el vector unitario pues simplemente va a agarrar este vector de desplazamiento que se consigue entre el módulo del mismo, es decir, aquí usted le aplica las componentes polares a 4 y menos 350 y la primera componente polar que es la intensidad o módulo del vector de desplazamiento le va a dar 532 por 10 a la menos 3. Cuando divide el vector de desplazamiento entre su módulo le da esto, que es un vector que tiene módulo 1, es decir, es todo dirección. Es todo dirección, recordemos que hemos explicado ya con anterioridad que el vector unitario es la dirección del vector. Y ahora sí, pues se tienen ya todos los elementos necesarios para completar la fórmula y vemos que la fórmula nos habla del módulo multiplicado por el vector de desplazamiento unitario. Entonces, en ese caso ya en el primer paso habíamos calculado el módulo del vector que era 49 por 10 a la menos 24 newton. Ahora tenemos entonces que multiplicarlo por el vector unitario que lo calculamos en el paso 3, 0,752 en X menos 0,658 en Y. Así es que multiplicamos el módulo por cada una de esas componentes del vector de desplazamiento unitario y aquí está lo que es el vector fuerza ya en componentes rectangulares. Y entonces, si la distribución solo tiene esas dos cargas, es decir, que estamos resolviendo un problema con solo esas dos cargas, pues ya podríamos en esta altura buscar lo que es la dirección, utilizando simplemente la dirección del unitario. Nosotros convertimos ese unitario a polar, porque ya dijimos que el módulo va a ser 1. Lo ponemos, simplemente buscamos la segunda componente que es el ángulo o la dirección dada en ángulo en grados. Entonces vimos que nos sale un ángulo negativo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos esperando, sí, porque donde hay un vector positivo en X y negativo en Y, en el cuarto cuadrante. Entonces en el cuarto cuadrante, si nosotros vamos a partir desde el 0, sería un vector negativo, porque está hacia abajo. En este caso, la fuerza sobre el aluminio tendría la misma magnitud, porque fíjese que le dijimos, calcule la fuerza sobre el ion sulfato primero y después sobre el ion aluminio. Bueno, si solo están ellos dos, la fuerza que hace el ion sulfato depende de la que hace el aluminio, pero la del aluminio depende de la que hace el sulfato. Entonces aquí va a aplicar el principio de acción y reacción de Newton, la tercera ley de Newton, que dice que a cada acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero de signo contrario. Un signo contrario en física se obtiene en polar cuando nosotros sumamos 180. Así que menos 41,2 le sumo ese 180 me da 139. Pero el módulo no hay que hacer absolutamente nada si solamente son esas dos cargas que están en la distribución, asumimos automáticamente el módulo va a ser igual. Entonces, en resumen, hemos calculado la intensidad del vector fuerza, multiplicando la constante electrostática por las dos cargas entre la distancia que separa las cargas elevada al cuadrado. Ese es el primer paso. En segundo paso, hemos calculado el vector desplazamiento y para calcular el vector desplazamiento unitario nos hemos preguntado, bueno, esta interacción ¿cómo va a ser? ¿Atractiva o repulsiva? Como tienen signos contrarios, quedó que iba a ser
atractiva quiere decir que el vector desplazamiento unitario lo vamos a calcular a partir del vector desplazamiento, porque efectivamente esa va a ser la trayectoria que va a seguir la carga que se puede mover, va a acercarse hacia la otra. Entonces el vector desplazamiento simplemente va a ser dividido entre su propio módulo, y eso va a ser el desplazamiento unitario, que es el vector igual exactamente al de la trayectoria que seguirá la partícula. El movimiento que se va a producir por esa atracción electrostática va a tender a unir las cargas. Por eso entonces la dirección de movimiento expresada en un vector unitario va a ser igual a la del vector desplazamiento. Estamos hablando de dos vectores, desplazamiento y desplazamiento unitario. El desplazamiento unitario es la dirección del desplazamiento, solo que en componentes rectangulares. Y finalmente, entonces, cuando ya tenemos el resultado de la atracción entre estas dos cargas, si ya solamente eso era lo que había que calcular, pues ya terminamos, procedemos a calcular la dirección en componentes polares. Por el contrario, ¿qué ocurriría si no hay solamente dos cargas en la distribución? Si hay más de dos cargas en la distribución, entonces procedemos a hacer el cálculo de igual manera con todas las otras cargas que actúen sobre el ion sulfato. Eso lo vamos a hacer en la hora que sigue. Mientras tanto, vamos al receso.